Tiene la palabra la doctora Natalia Torres Santome, abogada especialista en Derecho de Familia. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta convocatoria. En tanto que soy abogada y doctora en Derecho, mi presentación abordará exclusivamente el ámbito jurídico. Para comenzar, les propongo compartir un ejercicio. Imaginemos por un momento que estamos en una habitación con un niño de 2 años. En la habitación también hay una crioconservadora con miles de embriones. De repente comienza un incendio que nos da apenas unos segundos para escapar y solo podemos elegir llevar con nosotros al niño o a los embriones. ¿Qué elegimos? Parece claro que hemos salvado al niño. Esto significa que en nuestro fuero interno, un embrión o miles no están axiológicamente en el mismo lugar que un niño. Esto es en principio solo un ejercicio subjetivo. Lo que debemos ver es si se corresponde en términos jurídicos. Pero es interesante partir del ejercicio, porque cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que recordar que los derechos humanos son aquellos que le reconocen a su titular, una persona, prerrogativas que solo pueden ser limitadas con el fin de proteger otros derechos humanos detentados por otras personas. Es decir, estos derechos no pueden restringirse o anularse con el fin de salvaguardar intereses colectivos, utilitarios o consecuencialistas. No pueden restringirse en virtud de valores como la vida humana en abstracto o la vida humana potencial. Tampoco pueden ser restringidos en virtud de creencias religiosas o ideologías, aun cuando fueran mayoritarias. Solo pueden restringirse en virtud de los derechos de otras personas. Entonces, lo que debemos plantearnos es si jurídicamente las personas por nacer tienen la misma jerarquía que las personas nacidas. Quienes aspiran a lograr esta equiparación entienden que la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide, incluso fuera del seno materno. Y en este sentido, entonces, no habría diferencia entre un embrión, un feto y un niño, de forma tal que en nuestro ejercicio, al momento de elegir salvar al niño o a los embriones, nos hubiéramos enfrentado a un dilema, porque hubiéramos tenido derechos de igual rango. Para el derecho civil argentino, desde los orígenes de su codificación, el concepto de persona por nacer no es jurídicamente equiparable al concepto de persona humana. El concepto de persona por nacer refiere a una entidad pasible de transformarse en una persona humana, pero esta posibilidad está sujeta a una condición, que es el nacimiento con vida. Hasta que dicha condición no ocurra, para el derecho no hay persona, no se adquieren derechos. Y si esta condición no ocurre, se considera jurídicamente como si esa persona nunca hubiera existido. Argentina se planteó esto en particular ante el caso de mujeres víctimas de desaparición forzada que al momento de su asesinato por las fuerzas de seguridad cursaban embarazos a término. Embarazos que no habían finalizado en nacimiento por el propio accionar ilegal del terrorismo de Estado. La jurisprudencia rechazó otorgar el beneficio que surge de la ley 24411 respecto de los no nacidos, por entender que aún frente a todas las circunstancias especiales que habían impedido ese nacimiento, la persona del no nacido no había existido en términos jurídicos. Este planteo claramente no ocurrió respecto de los niños víctimas. Existe una clara diferenciación en términos civiles de la entidad embrión, feto, de la entidad niño. Ello no implica, bajo ningún punto de vista, considerar que las personas por nacer, al no ser personas en términos jurídicos, sean cosas. Para nada. Simplemente significa entender que tienen axiológicamente un tratamiento diferente al momento del reconocimiento de los derechos civiles. Entonces, lo que hay que determinar es respecto de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los derechos humanos. Las personas por nacer
¿Tienen axiológicamente la misma jerarquía jurídica que la mujer embarazada? Solo en virtud de una respuesta positiva a esta pregunta, el embarazo podría enfrentarnos a un dilema, ya que, como hemos dicho, estos derechos solo pueden restringirse en términos de persona a persona. ¿Podemos restringir el derecho humano a la mujer a su proyecto de vida, a la soberanía sobre su propio cuerpo, a sus decisiones reproductivas? ¿Podemos exigirle que continúe un proceso que puede afectar su salud física o psicológica? Nuestra respuesta es absolutamente negativa, en los mismos términos y por las mismas causas que las personas por nacer no pueden ser equiparados a los niños. Pero nos queda hacernos todavía una pregunta más, ya que mucho se habló en este debate al respecto. ¿Existe un derecho a nacer? Porque si existe un derecho a nacer, simultáneamente existe un derecho a no nacer. Jurídicamente, esto también fue planteado. Uno de los casos más famosos es el caso Perruche, en Francia, donde una persona reclamaba un resarcimiento por haber nacido con graves problemas de salud, alegando que la información médica errónea le había impedido a su mamá realizarse un aborto terapéutico. En ese caso, el Tribunal Superior francés resolvió la causa entendiendo que el derecho a continuar o no el embarazo era de titularidad de la mujer y que no existía un derecho a elegir nacer o a elegir no nacer. Para finalizar, piensen, por otro lado, la cantidad de consecuencias que puede acarrear asumir que existe un derecho a no nacer. Un minuto. Para finalizar, quiero recordar que, tal como se ha dicho repetidamente en este debate, el aborto en Argentina se encuentra despenalizado en determinadas circunstancias en virtud del artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, mientras los profesionales de la salud se nieguen a practicarlo o la mujer deba recorrer tribunales y clínicas a la búsqueda de la efectivización de un derecho que la propia ley le reconoce desde el año 1921, o que tema atenderse en una clínica o en una urgencia luego de un aborto clandestino por el riesgo a ser denunciada, mientras exista un mercado negro de abortos clandestinos, mientras todo ello ocurra, tenemos un problema, aún con el artículo 86 vigente. Por eso, señores diputados, necesitamos la ley de aborto, porque como dijo Scalabrini Ortiz, todo aquello que la ley no regula expresamente a favor del más débil, lo regula implícitamente a favor del poderoso. Muchas gracias.